Un reportaje como introducción al tema, en realidad casi como la explicación de lo que vamos a tratar luego con dos entrevistados. Estaremos más adelante con el teniente coronel Freddy Medinaceli Cabrera, él es subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la ciudad de El Alto, y también con el subteniente Jorge Luis Mollinedo, oficial operativo de la misma fuerza también en la ciudad de El Alto. Vamos entonces a lo dicho, nuestro reportaje especial. Los jueves siempre les presentamos reportajes en hora 23 y tratamos de profundizar sobre los temas que abordamos. Tratamos de ahondar en lo que significa un tema, una problemática o una situación. El reportaje entonces, la inseguridad ciudadana en la ciudad de El Alto. De delitos por día se incrementó de 117 a 135 entre el 2011 y 2012 en nuestro país, siendo el de mayor incidencia los delitos contra las personas, entre ellos robo en domicilios, atracos, hurtos, entre otros, que subieron de 12.420 a 14.585 en el periodo de estudio, según un informe de la policía en ese entonces. Y en el 2017, de acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Gobierno, la ciudad del Alto era una de las ciudades más inseguras de Bolivia. Asimismo, esta ciudad a nivel nacional ocupaba el primer lugar en delitos contra la vida. En cuanto a delitos contra la libertad sexual, El Alto se ubicaba en el tercer lugar después de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba. En delitos de robo agravado se situó en el segundo lugar, siguiendo a la ciudad de Santa Cruz, que ocupa la primera posición. La ciudad del Alto se convirtió en estos últimos años como una de las ciudades más peligrosas de nuestro país. Tanto la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y la alcaldía y los municipios aledaños a esta ciudad realizan diferentes operativos y acciones conjuntas para poder mitigar la delincuencia en esta urbe. Realmente nosotros aquí en la División de Delitos contra la Propiedad de la FELCC del Alto, recepcionamos, ¿no?, las denuncias correspondientes generalmente, específicamente a los delitos que atentan con la propiedad de las personas. Estos delitos siempre van a estar latentes en la sociedad. Si bien existe la Ley de Seguridad Ciudadana, y sabemos que la Ley de Seguridad Ciudadana es un instrumento jurídico en el cual nos indica también que el ciudadano tiene la obligación, ¿no?, de aportar a esta ley, a este plan de seguridad ciudadana, porque existe corresponsabilidad no solamente de la institución policial, sino también de varias instituciones y en síntesis también de los ciudadanos que viven o habitan en la ciudad del Alto. Tanto el hurto como el robo y el robo agravado son tipos penales que se encuentran señalados y enmarcados en el actual Código Penal en nuestro país, los mismos que tienen diferentes clasificaciones para proceder ante el delito. Se efectúan delitos de diferente naturaleza, vale decir, hablamos de robos, robo agravado, hurtos, también allanamientos a domicilio. En el hurto no existe la violencia. Entonces los delincuentes se apropian de la cosa ajena. La figura penal de robo es aquella que nos indica que se realiza la sustracción de bienes, pero ya utilizando la violencia. Estos en nuestro Código Penal ya tienen, ¿no?, diferentes sanciones. Una es más grave que la otra. Casos donde se han denunciado de cogoteros, ¿no?, de gente que utilizando una navaja le obliga a la persona a depositar todos sus bienes, billeteras, celulares, cadenas, anillos de oro. Y también existe, ¿no?, el robo agravado, que está en el artículo 332, que es ya un tipo penal con una pena más grave. Hablamos también del robo agravado. El robo agravado es una condicionante
en la que nos indica de que para que tenga esa figura penal debe existir varios detalles, ¿no? Que sean entre 2 o 3 o más personas, que sea en la noche, que sean personas que se han cubierto la cara, ¿no? Que hayan utilizado armas, ¿no? El artículo 332 en nuestro Código Penal, el robo agravado, que es no apropiarse de lo ajeno ya, pero con unos agravantes. Sí, parece que hay más delincuentes ahí. Sabemos cómo a veces hasta uno cuando está hablando con su celular le quita. Todo el tío hacen. Mira, tu zapato se ha amasado, mira, se está saliendo tu moneda, le dicen. Y el otro mientras el otro ya le está buscando su bolsillo. Ya, pues, a veces cuando le roban rapidito, mano en mano el celular va. Han peleado así No, yo pensé que era su amigo, pero a veces 8 personas le estaban asaltando a las 7 de la noche aquí en la Tiwanaku. Tiwanaku hay cuento del tío que hacen, hay señoritas que están pasando, ahí le ofrece un celular, hay un hombre que viene. O sea, le vende el celular, pero la señorita sin darse de cuenta compra. Entonces, más allá va la señorita, ve que es un carcacha vacío nomás. Hora 23 llegó hasta la ceja de la ciudad del Alto. Exactamente nos encontramos en la avenida Antofagasta, donde, como ustedes pueden ver, en este momento no existe ningún tipo de delincuencia y la gente camina con normalidad y tranquilidad. En algunas horas volveremos hasta este lugar para ver cuál es el panorama. Como lo imaginábamos, en horas de la noche el panorama cambió y bien llegamos al lugar. Solo pasaron algunos minutos para ser testigos de un robo en plena ceja de la ciudad del Alto. Como está viendo en imágenes, esta mujer fue sorpresivamente abordada por 2 antisociales que operaban en este sector, quienes luego de sustraerle dinero y algunos objetos de valor, se dieron a la fuga, dejándola en plena avenida. Sin embargo, lo que más sorprende es la indiferencia de los transeúntes al ver a esta mujer en el piso, tras ser víctima de robo. Todos pasan, la miran y la observan una y otra vez, continuando su camino. Alrededor de 15 minutos más tarde, uno de los antisociales que sustrajo las pertenencias se acercó hasta este lugar sigilosamente, contó el dinero robado rápidamente, luego se acercaron a él estas otras personas, quienes aparentemente lo conocerían. Tienen una charla y, según parece, a juzgar por las imágenes, estas le habrían pedido parte de lo sustraído. Sin embargo, el modo de operar de estos sujetos es robarles a sus víctimas para luego pasar al frente, detrás de donde se encuentran varias de estas casetas de comercio para contabilizar lo robado y lanzar lo que no les sirve. Presta atención a los techos de estas mismas casetas, donde podemos encontrar entre mochilas y billeteras vacías. Pero ponga atención nuevamente a este sujeto que tiene en sus pantallas, pues volvimos al día siguiente a continuar con el seguimiento y nos encontramos con la misma persona de la anterior imagen. Según nos cuentan comerciantes del lugar, esta vez habría tenido una riña con este otro sujeto que se lo ve al otro lado de la pantalla. Y también, según denuncias de vecinos, estaría operando en este sector del Alto. Ambos discutieron y se fueron a los golpes por el dominio del lugar. Pueden utilizar diferentes tipos de artimañas para sustraer estos objetos, vulnerando la seguridad de la persona. Entre estos podemos hablar de los descuidistas, quienes son aquellos delincuentes hábilmente, ¿no? Como su nombre lo dice, descuidan a la persona que está caminando en un lugar donde existe mucha confluencia de personas y a través de un empujón, una distracción que sufre la víctima, el otro delincuente aprovecha para sustraer los objetos de valor de la víctima. Vale decir, estamos hablando prácticamente de las billeteras, carteras. Los lanceros son aquellas personas que prácticamente forcejean el bien de la persona. Estamos hablando de un celular, de una cartera o una billetera, a través de una situación, por decir, violenta, un empujón puede ser, un empujón. Entonces logran apoderarse del bien de la persona y huir en ese momento.
Sin embargo, existirían otras modalidades de delincuencia, como los cuentistas y los llamados boteros. Son aquellas personas que hábilmente, utilizando su labia, pueden convencer a una persona de entregar un monto de dinero o un bien que él posee, ¿ya? También los conocemos muy bien como los boteros, son aquellos delincuentes que utilizan fajos de dinero falso y entre medio de ese dinero falso existen cortes de periódico donde prácticamente a un incauto lo convencen de hacer la entrega de todo su dinero a cambio de ese monto que supuestamente tuviera mucho valor, pero en realidad solamente es un timo. Pero ¿cuáles serían los factores o causas para que exista la delincuencia en nuestro país, que desencadenaría en hechos de robos y hurtos? Uno de ellos es el consumo descontrolado de bebidas alcohólicas. Nosotros hemos ido viendo constantemente que hay lugares que de pronto se tornan mucho más inseguros por el tema del consumo perjudicial de bebidas alcohólicas. Uno, porque hay lugares que se concentran con bares clandestinos y muchas veces de esos lugares salen de repente antisociales a cometer algún delito, ¿no? Va a generar la oportunidad de que algunas personas se pongan en situación de riesgo y que probablemente sean víctimas, especialmente si están en un estado tílico, ¿no? Esto va a generar de que sean más propensas a que alguien pueda cometer algún delito. Efectivamente, lo que vamos a proceder a hacer el día de hoy, en horas de la noche, es hacer un patrullaje preventivo. El consumo de bebidas alcohólicas, que es una situación infelizmente que nos pone a pensar muchísimo. Sistemas de la casa misma, ¿no? Por ejemplo, la formación patriarcal que tenemos en la sociedad y fomentamos todavía en la sociedad, es algo en lo que todos tenemos que cambiar. Cuando una persona ha consumido pasando su límite, sobrepasando su límite, es mucho más vulnerable a sufrir un robo, pero también a una agresión física, ¿no? Otros factores pasarían por la falta de empleo y la conglomeración de gente en determinados sectores. Pero también el municipio del Alto se caracteriza por tener una serie de ferias zonales, por ejemplo, que son mucho más pequeñas, que no generan los mismos niveles de riesgo, por ejemplo, pero que de alguna manera ese movimiento económico es el principal generador. El delincuente lo que quiere es obtener las cosas de manera fácil. Las ferias y mercados, por ejemplo, ¿no es cierto? Sin ir muy lejos, vemos también que hay una invasión al espacio público, ¿no? Hay muchas personas que no pueden transitar libremente por las calles porque el desempleo genera que haya más vendedores y estos también se ocupan en las calles, y ahí hay otro efecto de la seguridad en relación a lo que es el transporte, ¿no? Tú ya no puedes caminar porque tienes que estar esquivando a los minibuses porque hay esta otra situación. Entonces, situación de desempleo que sufre nuestro país, ¿no? Si tú caminas por La Ceja o el tema de las ferias, realmente te impresionas, y yo muchas veces me pregunto, ¿será que hay tanto comprador como tanto vendedor? Entonces creo que el desempleo también es un factor para la inseguridad ciudadana. También vemos un tanto de indiferencia, ¿no? Muchas veces lo que pasa cuando le están robando a alguien, a veces somos indiferentes, como que la ciudadanía también se ha adormecido un poco y ve con indiferencia, no ayuda, de repente por temor, porque a veces te da miedo, ¿no? Ese momento a actuar, o de repente porque también nos hemos acostumbrado a ser indiferentes a lo que le pasa al otro. Mientras no nos pase a nosotros, pues no prevenimos. Ahora le explicaremos quiénes son los denominados morreros y cómo operan. Vea cómo es que se acerca esta movilidad tipo vagoneta a lo lejos hasta este inmueble. Estaciona por algunos minutos. Sale del vehículo este hombre que ve en imagen, y se asoma hasta la puerta del domicilio.
Revisa que no exista nadie al interior de la casa. Se traslada hasta esta otra puerta de ingreso, toca, para comprobar nuevamente la ausencia de los propietarios. Como no hubo respuesta, vuelve al medio de la calle, mira hacia la derecha y realiza esta seña con su mano para dar el aviso a los otros que aguardan en la movilidad. Espera y hace una llamada por su teléfono móvil. Después de algunos minutos llega nuevamente la vagoneta y se estaciona en la puerta del domicilio. 3 personas más salen de su interior junto al chofer, con el que suman 4, violentan la cerradura e ingresan de esta manera al inmueble. Sabemos que este tipo de delincuentes participan entre 2 o 3 personas, tomando en cuenta de que también tienen una persona que avisa, escucha y ve todo lo que está ocurriendo en inmediaciones mientras están los delincuentes hábilmente cometiendo su fechoría, ¿no? Esos son los denominados campanas, quienes cuando ven algo sospechoso o a la presencia de un policía, entonces este les alerta para que puedan huir los delincuentes y no ser capturados. Veamos desde este otro ángulo. Uno de ellos sale del domicilio con dirección al patio tras percibir la existencia de una de las tantas cámaras de seguridad que existen en la casa. Levanta lo que parece un palo y golpea la cámara. Veamos desde este otro punto. Este hombre se dirige a la cámara y en cuestión de segundos la golpea. Tras lograr su cometido, se da cuenta que también existe otra cámara filmándolo en la parte superior del domicilio. Los morreros son unos delincuentes que son llamados así porque utilizan patas de cabra, otros instrumentos como cortafríos para ingresar al domicilio ajeno y sustraer todas las pertenencias de la víctima. Se dan casos de que existen vehículos de tipo vagoneta con alta capacidad para poder introducir todos los bienes de la víctima: televisores, equipos de sonido, joyas, dinero, garrafas, otros objetos que existen en la vivienda y que hábilmente, utilizando la violencia y también los campanas, se introducen para despojarlos de todos los bienes a los vecinos, ¿no? Pero los sectores donde se reportaría más acción delincuencial en el Alto serían La Ceja y la 16 de julio. Es el hecho de que se identifica mucho lo que es La Ceja, ¿no? En algunos casos probablemente podría ser la 16 de julio, también por el movimiento que existe, ¿no? Como te decía, este hecho del caso que nos denunció el vecino justamente era por el puente Río Seca, ¿no? Entonces que el movimiento, por ejemplo, era que esperaban que los pasajeros bajen. Entonces migran y corren. Entonces es muy difícil, digamos, capturar una persona, digamos, a pie porque se empieza a meter por toda la parte de las movilidades y escapa. Puntos donde se concentra, ¿no?, de manera muy fuerte el movimiento económico. Eso es fundamental. En el municipio del Alto, por ejemplo, tenemos todo lo que es La Ceja, la 12 de octubre, que es justamente una zona donde se tiene un comercio permanente, fluido, casi, ¿no? Podríamos decir que son 19 de las 24 horas del día que se tiene un movimiento fuerte. Villas Dolores, por ejemplo, es que tú estás hablando con tu celular, o a veces tenemos el mal hábito de whatsappear dentro de la movilidad. Entonces son muy hábiles, ingresan a la movilidad como pasajero, ingresan y solamente te jalan, y como hay toda una trancadera, hay comercio, es muy fácil de mitigarse y escaparse y tú no sabes dónde está. Todo el movimiento delictivo migra, ¿no? Cuando se genera la presencia, ya sea de la policía o sea de la alcaldía, esto va a generar que el modus operandi de los delincuentes cambie y se vayan migrando, si se podría decir, por diferentes distritos. Por otra parte, la prevención es una tarea conjunta que se debe tomar en cuenta para que no exista este tipo de hechos. La función del Ministerio de Gobierno y del Viceministerio en todo caso es la prevención del delito. En ese sentido, en acciones de prevención se realizan periódicamente operativos coordinados con la Policía Boliviana, que cumple
el plan Tucuyricmi, que es un plan diagramado justamente para reducir los índices de criminalidad en el país, y particularmente en la ciudad de Alto se realizan este tipo de operativos, control permanente de vehículos, de personas de salubridad, en horas para que la gente transite normalmente, fines de semana, viernes por las noches. Son también momentos a mediodía, el tema de tránsito, ¿no? Entonces tenemos permanentemente presencia policial. Entonces, donde hay que trabajar es en la prevención. La policía trabaja, obviamente, una vez sucedido el hecho. Su trabajo comienza a partir de ese momento, pero nosotros lo que queremos desde el municipio del Alto es trabajar un poco antes, ¿no? Y a través del gobierno central nos ha llegado una solicitud de aprobación de importantes recursos económicos. Está contemplado también la ciudad del Alto para la adquisición de nuevas cámaras de seguridad, también implementos que son necesarios en cuanto a handys, vehículos, motocicletas. Y consideramos de que esto no debería ser solamente prioridad del Alto, también otros departamentos. Estamos generando un incremento nunca antes visto de cámaras de videovigilancia en nuestro municipio. Teníamos 30 instaladas en la gestión 2015, ya estamos superando las 1000 hasta este momento y pensamos llegar hasta fin de año con unas 1500 cámaras desde distintos programas en beneficio de la ciudadanía. Eso sumado a programas de prevención. Incorporación de tecnología en la seguridad ciudadana. Hemos destinado en un momento previo al BOS 110 270 cámaras de la donación de la República Popular China para la ciudad del Alto, por gestión directa del gobierno, que están instaladas todas esas cámaras. Asimismo, estamos en puertas de empezar el proyecto BOS 110 con 250 cámaras inicialmente y luego 150 más, con un total de 400, que sumadas a las 270 anteriores, suman 670 cámaras de videovigilancia que el Gobierno Nacional está entregando a la ciudad del Alto, en cámaras de videovigilancia. Podríamos decir, en los centros más poblados, el tema de las cámaras está dando resultados. No serán al 100%, pero muy efectivos. Pero oficialmente nos ha llegado en forma verbal algunas denuncias de que en el Alto no estuvieran funcionando todas las cámaras. Un 70%, al menos los que están en funcionamiento, y un 30% tal vez estaría recién en su implementación. En relación a la policía, estamos comprando 100 vehículos policiales, de los cuales una buena cantidad se va a destinar a la ciudad del Alto para que funcione el sistema de cuadrantes. La cámara funciona, alerta, y el cuadrante, el vehículo que está en el cuadrante asignado por georreferenciación, acude rápidamente al auxilio ciudadano. Entonces es un plan que funciona en La Paz y el Alto inicialmente, un plan ambicioso, el más grande de la historia en cuanto a inversión de seguridad. Son $105 millones en total, en la cual el Alto está siendo la ciudad más privilegiada en cuanto a cámaras de videovigilancia de parte de nuestro gobierno nacional. Muy bien, y después de conocer este reportaje especial referido a la seguridad ciudadana, que es un trabajo de todos, es momento de revisar los comentarios que ustedes nos hacen llegar a través de las redes sociales, en nuestras publicaciones disponibles en la página de Facebook, Hora 23. Nos escribe Armando Ruiz y nos dice: los policías no se encuentran en las calles patrullando, ahora se volvieron policías de oficina. No quieren hacer una acción directa, no conocen la ley ni el reglamento, menos el procedimiento. Vamos con el siguiente comentario. Nos escribe Sebastián Job Torrejón Padilla y nos dice: sí, como muchos opinan, las leyes en Bolivia son muy leves. Por ejemplo, en Dubái no existen robos, no existe corrupción. Prácticamente no existe maldad, ya que las estrictas leyes de los Emiratos Árabes Unidos han convertido a Dubái en una ciudad muy segura. Vamos con el siguiente comentario. Pablo Ramírez nos dice: las normas son muy leves, el sistema de justicia castiga a la víctima y defiende al delincuente. Ya no se cree en la justicia. Y para finalizar esta ronda de comentarios, vamos con la participación de Wilmer Lima. Él nos dice: lamentablemente el causal es la justicia, que no tiene sanciones fuertes a hechos criminales. Gracias a todos por participar a través de nuestras redes sociales. Síganlo haciendo porque es momento ya de comenzar esta entrevista junto a Juan Pablo.
Las 23 horas con 20 minutos en hora 23, el reportaje nos permitía primero conocer las características del problema, el contexto en el que se presenta el fenómeno de la inseguridad ciudadana en la ciudad de El Alto. Destacamos el trabajo de nuestro periodista César Pardo y de nuestro camarógrafo y editor Reinaldo Peralta en relación a esa cobertura de este tema especial. La situación, ustedes lo han advertido, es compleja y se necesita más que solamente políticas contra la inseguridad. Mucho más por ese complejo panorama socioeconómico y sociopolítico en la ciudad de El Alto. Nos vamos a abocar en los próximos instantes a enfocarnos en lo que se puede hacer en materia de seguridad para combatir la inseguridad. Estamos en estudios, ya lo anunciaba al principio de hora 23, con el teniente coronel Freddy Medinaceli Cabrera, subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en El Alto. Bienvenido, teniente coronel. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Y también contamos con la presencia del subteniente Jorge Luis Mollinedo, oficial operativo de la misma Fuerza Especial. Bienvenido. Muchas gracias. Los datos, teniente coronel, son de verdad preocupantes para graficar la situación del Alto. Otras estadísticas, además de las que hemos mencionado en nuestro reportaje, indican, por ejemplo, que El Alto está primera en delitos contra la vida, segunda en robos agravados, tercera en delitos contra la libertad sexual y cuarta en robos y hurtos. Este panorama nos permite decir, como lo señalan muchos, teniente coronel, que El Alto es la ciudad más insegura del país, aunque sea una pregunta de perogrullo. Sí, efectivamente, ¿no? Tenemos que ser realistas de que hay muchos factores que inciden en la ciudad del Alto y estos al conjuncionarse, al integrarse, hace que estemos en una ciudad insegura. Pero debemos entender de que la inseguridad no solo se debe, digamos, al trabajo que realiza o desempeña la policía, sino que esto acarrea una serie de factores, los cuales que lastimosamente se conjuncionan en la ciudad del Alto y hacen que haya un factor predisponente o precipitante para que concurra el delito de manera más fácil. Y es por ello que nosotros desde tempranas horas nos damos a la tarea, por ejemplo, de crear la georreferenciación, digamos, de los delitos para tratar de guiar a la parte operativa de las unidades operativas que se tienen en El Alto para que vayan dirigidas a evitar cierto tipo de delitos en cierto horario, en ciertos días y en ciertas condiciones. Vamos a hablar más adelante en detalle del trabajo que realiza la policía. En su caso, subteniente, en su experiencia de trabajo, ¿en qué ciudades ha desempeñado actividades? Bueno, buenas noches. Mayormente llevo ya desempeñando mis labores como funcionario policial en lo que es la ciudad de La Paz, mayormente. ¿En La Paz? Sí. Y actualmente en El Alto. La diferencia entre la actividad policial de lucha contra el crimen en La Paz y en El Alto, ¿cuál podría ser según su experiencia? ¿La diferencia? Bueno, en realidad no hay diferencia porque trabajamos en un mismo sistema. Tenemos los mismos horarios, la misma modalidad de trabajo en casi todas las unidades, adecuadas para, bueno, ir en contra de este tipo de delitos, ¿verdad?, que se cometen. Mayormente son en la ciudad del Alto que se cometen mayormente este tipo de delitos. En la ciudad de La Paz también, pero estos últimos tiempos se ha registrado más cantidad de delitos en la ciudad del Alto. En su experiencia, entonces, hay mayor trabajo, por decirlo así, para la policía en la ciudad del Alto en comparación al caso de La Paz. Bueno, la verdad sí, porque en la ciudad del Alto hay más afluencia de personas en diferentes zonas, ya son denominadas zonas rojas, por decirle, donde se cometen diferentes tipos de delitos. Más que todo se cometen tipos de delitos de robo, hurto y robo agravado, lo que más se está cometiendo en estos últimos tiempos. Gracias, subteniente. Teniente coronel, a propósito de este tema, La Paz y la ciudad del Alto están muy cerca, apenas poco más de 10 kilómetros de distancia. ¿Qué determina desde el punto de vista policial que, como lo hemos observado en la nota y como nos han ratificado ustedes, existan diferencias casi radicales en cuanto a la comisión de delitos en una y otra ciudad? Bueno, tenemos que empezar desde el número de habitantes, ¿no?
La Paz está cerca de los 800, pero se sabe que en el Alto ya estamos sobrepasando el 1.000.000 de habitantes y la media de policías por habitante en la ciudad del Alto es de 569 personas por cada policía, y no así en la ciudad de La Paz, donde hay aproximadamente 313 habitantes por cada policía. Después está la falta de empleo. Es una ciudad dormitorio, por ejemplo, por donde la población baja a la ciudad de La Paz a trabajar o sale de la zona periurbana y trabajan en La Ceja, en la 12 de octubre, y entonces dejan todas sus viviendas vacías, baldías, que también es un factor que predispone a que los delincuentes vayan y cometan el delito de robos agravados, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como los mozazos. Hay una notable falta de educación, desde el cruzar la calle, de botar la basura, de colaborar a la gente que esté en algún aprieto, en algún apuro. Hay una falta de sensibilización hacia el amor por la vida. Eso he notado, yo soy paseño, siempre he trabajado en la ciudad de La Paz y ahora me toca desempeñar mis tareas allá en la ciudad del Alto, y veo que hay un poco aprecio por la vida, cómo la gente se expresa de poder matar o de haber matado. Cuando tenemos un delincuente, dice con mucha naturalidad, sí, le quería robar el celular y lo ha matado, se le ha pasado la mano, o querían cogotearlo, pero solamente era para quitarle el aire mientras le sacaban, pero hoy día, por ejemplo, hemos atendido un caso de abrasión, donde le han producido una herida cortante en toda la región abdominal, y todos los intestinos han brotado por quitarle un celular. Entonces hay esa poco aprecio por la vida de la población. Hay una notable falta de educación, pero ya desde del lado cultural, ¿no? De que la seguridad es cultura también. Yo trato de dar normas a mis hijos para que ellos se cuiden, y ellos en su momento lo harán con sus hijos. Y esto crea una cultura de seguridad, aprender a cuidarnos desde que salimos de la casa y nos vamos al colegio, y el momento en que salimos del colegio y retornamos a la casa. Pero acá no, o sea, acá en el Alto, por ejemplo, hay mucha libertad de que los niños estén por ahí cruzando la calle, estén solos, manejándose. Pero eso también se debe a factores, por ejemplo, como la pobreza, que las mamás están en obligación todo el día de trabajar, de tener que llevar el pan de cada día y no pueden estar pendientes de los niños, ¿no? Entonces hay muchos factores que concurren para hacer que haya muchos más factores predisponientes de que sea más fácil o haya más la comisión de delitos en la ciudad del Alto. Muy bien, una perspectiva que nos coloca en contexto de la situación de la inseguridad ciudadana en la ciudad del Alto. Gracias al punto de vista del teniente coronel, más allá de las consideraciones vinculadas a la seguridad, ese concepto que mencionaba es muy importante, la falta de respeto a la vida en la ciudad del Alto, que se presenta también en otras partes del país, pero quizás en la ciudad vecina tenga características más alarmantes. Apenas hemos comenzado a hablar del tema, nos vamos a continuación a una pausa y luego nos ocuparemos de otras aristas del problema. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de la policía? ¿Cuenta con recursos suficientes? ¿Ha sido de verdadera ayuda a la instalación de pocas cámaras en la ciudad del Alto? ¿Qué actitud se requiere de la población? ¿Cuáles son las medidas preventivas que se pueden recomendar para reducir en parte los delitos? Algunos de los temas que abordaremos tras estos mensajes. Comentarios que en algunos casos coinciden con el análisis que ofrecía el teniente coronel en relación a la problemática que se esconde tras las cifras y el panorama de delitos en la ciudad del Alto. Vamos a hablar de los temas que anunciamos antes del corte, pero qué mejor que recordar algunos ejemplos de la experiencia diaria de la violencia y de la inseguridad en el Alto para graficar un poco más esa situación. Y para ello recurrimos al subteniente que nos visita. En el corte me contaba uno de los casos más fuertes que le tocó trabajar en su carrera en el Alto. ¿Los recordamos? ¿Cuáles eran las características? Bueno, sí, efectivamente, cuando estaba trabajando en la ciudad del Alto, efectivamente estoy trabajando en la ciudad del Alto, cuando estaba en la unidad del Distrito Policial número 3, me tocó atender un caso de violencia familiar. Vivía el papá con su hijo
papá que ya tenía sus 75 años, ¿verdad? Y el hijo apenas 19, había sido, su madre lo había abandonado cuando tenía 5 años. Entonces el hijo, por las bebidas, por los amigos, se tuvo que, bueno, se desvió. Mayormente ya no obedecía a su padre, ya las veces ya llegaba a su casa. Bueno, justo una noche llegó en estado etílico, el padre les reclamó, el joven agresivamente bueno, agarró a golpes a su padre, dejándolo casi con fracturas en el cráneo, hematomas en todo el cuerpo. Nos costó ingresar al domicilio, pero pudimos sacar a la persona de la tercera edad, 75 para años. Para hospitalizarlo, me imagino. Claro, lo trasladamos inmediatamente en ambulancia al Hospital Holandés, donde le dieron asistencia médica y pudimos salvar la vida del señor. Un ejemplo que nos pone en perspectiva de la situación diaria de inseguridad, el consumo de alcohol, que desde luego contribuye a generar hechos de violencia como los relatados por el subteniente. Ahora, teniente coronel, ¿cuáles son las condiciones de trabajo de la policía para combatir este panorama? Se habla, escuchábamos ahí algunos comentarios de que la policía quizás no hace lo suficiente. En cuanto a efectivos, mencionó un dato. En cuanto a vehículos, por ejemplo, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ¿con cuántas unidades cuenta? Bueno, en la FELCC ahora estamos con 7 motorizados, de los cuales 6 son camionetas y tenemos un vehículo camuflado para trabajar. Pero por la cantidad de casos que se presentan a diario, resultan insuficientes, ¿no? Pero siempre estamos viendo la manera de alguna manera de mitigar esta falta de motorizados. Por ejemplo, recurriendo a unidades operativas de apoyo, ya sea el GEDRA, el Delta, el DP3, DP5, DP8, quienes también amablemente cooperan con nosotros y nos ayudan en los operativos. En cuanto a número de efectivos, ya lo decíamos en algún momento, en el Alto existe un policía por cada 500 y pico habitantes. Los estándares internacionales recomiendan un policía por cada 200 o 250 personas. ¿Hay alguna perspectiva de que se mejore la cantidad de efectivos en la policía destinados a la ciudad de El Alto? Por lo menos en la FELCC este año ha recibido una inyección importante de efectivos. Yo llegué a la ciudad del Alto en marzo, el 6 de marzo, para ser exactos, y desde el momento de mi llegada a ahora más o menos el 10% del personal ha aumentado. Seguimos cada día pegándole al comando departamental, a nuestra dirección departamental, de que nos dé un poquito más, pero también ahí tienen algún problemita, ¿no?, con la falta de efectivos, pero si nos ponemos a analizar la cantidad que la FELCC en cuanto a personal recibido de esta gestión es muy importante con referencia a otras gestiones. Aún así se mantiene ese déficit que, haciendo cálculos rápidos, llega aproximadamente a 118%. Ahora, teniente coronel, se ha hablado mucho de la importancia y de la contribución de las cámaras de videovigilancia en la ciudad del Alto, aunque no todas están instaladas y no todas están funcionando. Nos los decía hace pocos días un concejal de la ciudad del Alto aquí en Hora 23. ¿Se cuenta con las cámaras suficientes? ¿Están operativas? ¿Están contribuyendo a reducir los casos de criminalidad y de inseguridad? Primero, que las cámaras de videovigilancia son muy efectivas, son de mucha cooperación, nos ayudan de gran manera en la investigación. Pero son 3 factores. Primero, que no todas las cámaras están instaladas. Segundo, que no todas las cámaras instaladas están funcionando. Hay un gran porcentaje de las que en un POA no han previsto, por ejemplo, el mantenimiento, por lo tanto ya están con un corte. La sala de monitoreo, por ejemplo, tiene algunos problemas de sobrecalentamiento, yo sé eso, en el GEDRA. Y también la falta de más cámaras en zonas importantes, ¿no? En esquinas, por lo menos en la vía pública, donde sería importante. Entiendo, perdón, que hay un porcentaje de cámaras controladas por la policía y otro por la alcaldía. ¿Es así en el Alto? También hay un factor ese,
que de todas las cámaras que funcionan, un gran porcentaje las tiene la alcaldía. ¿Cuántas cámaras efectivamente estarán trabajando, manteniendo el término entre comillas, hoy en la ciudad del Alto? En la sala de monitoreo deben haber unas 25 cámaras en la principal, ¿no? Después se tiene en puntos, de acuerdo a las EPIs, cada EPI maneja igual número de cámaras, pero hay un gran porcentaje de las cuales falta el mantenimiento. Entonces tenemos ahí otro déficit importante. Ahora, teniente coronel, desde luego se comprenden las condiciones en las que trabaja la policía, por los datos que nos ha mencionado y por los que se conocen, hay muchas necesidades no satisfechas. Pero también se habla de que la policía a veces es permeable, es tolerante, es incluso en algunos casos poco dura en cumplir su misión. Se habla de la existencia de locales clandestinos que funcionan a la vista de todos, de prostitución de menores en determinadas zonas donde no se actúa. ¿Cuál es su punto de vista sobre esas observaciones al trabajo policial? Yo diría que son falsas. Por lo menos la gestión de mi coronel Mejía, mi coronel Aguilera, se caracteriza por ser rotunda contra el delito. La orden de ellos es ser duro y no tener ningún favorecimiento hacia los delincuentes. Por eso es que cada día nos damos a la tarea de presentarlos a ellos, como hablamos en términos policiales, de quemarlos, de que la gente los conozca, de sacar a relucir sus antecedentes. Pero lastimosamente no solo la policía no maneja la justicia. Entonces tenemos otros factores, un Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces necesitamos una mejor coordinación y cooperación entre estas instituciones para poder, digamos, lograr que toda la gente que sea detenida por la comisión de delitos pues permanezca detenida. Pero, por ejemplo, de un caso que nos está trayendo complicaciones de un grupo de una batería de monreros, hemos accedido a información una vez que presumimos de que ya los hemos identificado. Estos sujetos han entrado por asesinato el 2015 y el 2017 ya han salido. 2 años apenas en prisión. 2 años. Una parte de la batería ha entrado el 2016 por robo agravado y el 2017 en abril ya han salido. Entonces no ha estado ni 1 año y 2 meses casi en el penal y han vuelto a salir. Y es allá en el penal, en los penales donde se conforman las baterías, las que posteriormente van a ir a realizar estos delitos. En relación al trabajo de la policía, subteniente, y a las responsabilidades y a la colaboración que debe prestar la población, ¿ustedes perciben en el Alto que la población colabora con la policía, por ejemplo, en la denuncia de casos delictivos, en el cumplimiento de algunas medidas de prevención, o no existe tanta colaboración? Bueno, en sí, cuando se cometen este tipo de delitos, ¿verdad? Las personas vienen a sentar la denuncia, pero de un 100%, un 60% es la que viene a sentar la denuncia. Otro 40% sea por miedo o desconocimiento tal vez, que no se aproximan a sentar la denuncia de algún robo o algo que les haya ocurrido. Ese es el panorama. Teniente coronel, del conjunto de delitos que son combatidos por la policía, ¿cuál es el que genera mayor preocupación en la institución? ¿Delitos contra la propiedad, crímenes? ¿Cuál es el más sensible al trabajo de la policía en la ciudad del Alto? Bueno, en mi función de subdirector y jefe operativo, lo que más problemas nos trae son los cogoteros, y en lo que es homicidios, ¿no? Todos los delitos contra la propiedad, básicamente. Los cogoteros, sí, pero hay cogoteros con muerte de personas. Entonces esto amerita un mayor sacrificio de personal para la investigación de un solo hecho. Y en lo que es propiedades nos trae muchos problemas todos los monreros, ¿no? Porque entiéndase de que ellos tienen toda la ciudad para elegir una sola casa. Seguro. Y nosotros tenemos una cierta cantidad de vehículos para poder encontrarlos. Y ves que los hemos encontrado este año por lo menos. Ha habido 2 enfrentamientos con arma de fuego, tenemos 2 bajas en los delincuentes. Pero hace 2 días atrás hemos tenido la suerte de que no se han tomado 2 vidas también de nuestros camaradas, ¿no? Que han sido sorprendidos con una batería en pleno robo. Entonces,
En homicidios lo que nos trae el problema es los cogoteros y en propiedades los morreros. Gracias por esos datos, teniente coronel, lo mismo al subteniente. Vamos ahora con Paola para conocer algunos comentarios adicionales de nuestro público en las redes. Bueno, gracias Juan Pablo. Es momento de conocer lo que opina la gente a través de nuestra página de Facebook. Nos escribe Elena Coca Condori y nos dice: buenas noches, para parar el pandillismo en el Alto debería haber toque de queda como en otros países. Así acabarían con el pandillismo, drogadictos y adictos al alcohol. Gracias Elena por tu comentario. Vamos con Melanie Machaca Gutiérrez. Nos dice: la inseguridad acá en el Alto es bastante, te roban hasta por estar parado. Todos los días hay robos. La alcaldesa dice poner seguridad aquí y hasta el día de hoy no hay nada. La gente tiene miedo de hablar ya que diferentes pandillas están atentas a lo que hacen. Vamos con Marquinhos Sangalli y nos dice: el problema es que no hay policías en las calles, ni en la Ceja, ni en la Teonacu, ni en las zonas. Se quedan en sus casetas y no salen a patrullar. Esa es la causa. Buenas noches, hora 23. Gracias Marquinhos. Vamos con Melanie Machaca Gutiérrez, nos escribe nuevamente y nos dice: primeramente, buenas noches. Bueno, en la ciudad del Alto la inseguridad cada vez es peor, ya que hasta al abordar un minibús vemos la inseguridad que hay. Lo peor de todo es que la policía no hace nada. Y para finalizar esta ronda de preguntas o de comentarios, vamos con Nancy Magalí Ramírez Mendoza, que nos dice: da mucho miedo el Alto con esos bares de desperdicio. Uno ya no puede caminar seguro. Teniente coronel, como usted ha escuchado en esos comentarios, hay una sensación de inseguridad, de aprehensión en la gente o en gran parte de la gente en la ciudad del Alto. ¿Qué hace la policía para despejar ese sentimiento, esa actitud, ese temor? No solo trabajar, pero me toca hacer notar, por ejemplo, que hasta el momento en que sube al minibús y se siente una inseguridad. El momento en que uno sube al minibús, pues tendrá que dejar de hablar por teléfono. Por ejemplo. Tendrá que dejar descuidada su cartera o de dejar la bolsa en el piso para atender el teléfono. Entonces, esto funciona, yo creo, de manera corporativa. Todos tenemos que poner un poquito para que la seguridad funcione. Pero el momento en que piense que detrás de cada ciudadano vamos a tener que poner un policía, no vamos a poder nunca. Ni en el país más seguro del mundo ocurre esto. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que poner nuestra cuota aparte para darnos seguridad. Y la seguridad, pues el momento de subir al minibús que la señora menciona, tendrá que ser pues guardar su celular, agarrar su carterita y subirse de esa manera al minibús, sabiendo que en la Ceja del Alto tenemos una gran cantidad de gente adicta a la clefa, al alcohol, que está pendiente de poder aprovecharse de algún descuido que tenga la persona. Y nosotros somos los primeros en otorgar estas facilidades para que el delincuente se sirva de nosotros y acabemos siendo víctimas del hecho. Subteniente, el teniente coronel ha mencionado algunas recomendaciones, las mencionamos, los medios de comunicación las tratamos de tiempo en tiempo, nunca están por demás. ¿Qué recomendaciones formularía usted a la población, específicamente en la ciudad del Alto, para tratar de evitar ser víctima de actos de violencia, de delitos o de robos a su propiedad? Bueno, las recomendaciones mayormente serían que cuando vayan por lugares o zonas donde son consideradas zonas rojas, ¿verdad? Por decir un ejemplo, la Ceja del Alto, ¿verdad? Cuando vayan caminando traten o eviten de utilizar sus celulares, sus aparatos electrónicos. O, bueno, en otros casos también la gente es un poco descuidada, ¿verdad? Camina a altas horas de la noche, comparte bebidas alcohólicas con exageración, y esos factores ya dan luz verde, ¿no?, a que los delincuentes puedan cometer las cosas que a una persona le pueden traer después consecuencias. Si una persona camina a altas horas de la noche en estado de ebriedad, ya se convierte totalmente en una presa fácil para este tipo de delincuentes que les gusta apropiarse de lo ajeno y hacer daño a las personas. Como ya mencionaba aquí el coronel Medinaceli, indicaba que, por ejemplo, al decir de los cogoteros, estas personas estrangulan a sus víctimas a altas horas de la noche, y en muchas ocasiones se ha visto que se les pasa la mano y
le dejan sin vida a la víctima. Y eso ya es un factor más riesgoso, ¿no?, para la sociedad, porque se está viendo varios casos ya de eso. Que por un celular ya están matando a las personas. Muy graves. Recomendaciones, insistimos una vez más, para tomarlas en cuenta. Teniente Coronel, ¿cómo está funcionando la coordinación entre los distintos niveles de autoridad en la ciudad del Alto? La policía, la alcaldía, la gobernación. ¿Hay alguna coordinación que permita reducir los índices de inseguridad? Yo creo que no. Yo creo que nos falta mucho en ese sentido, ¿no? Alguna vez nos aproximamos y claro, hay el compromiso, pero muchas veces no se efectiviza, ¿no? Hay la promesa, hay las ganas, pero es todo un protocolo que obstaculiza, digamos, el que la alcaldía pueda hacer algún desembolso, pueda realizarnos algún tipo de apoyo. Pero no, pues estamos siempre permanentemente... Tenemos un funcionario exclusivamente dedicado a hacer seguimiento a todo este requerimiento que necesitamos tanto de la alcaldía como de la gobernación. Pero no todo es malo. Por ejemplo, informar de que estamos avanzados en un 60%, por ejemplo, en ya recibir en calidad de propiedad un terreno bastante grande que va a permitir a futuro, esperando siempre que las autoridades superiores vean esto como una necesidad vital para la ciudad, de una FELCC moderna, de una FELCC que pueda acoger tanto al Ministerio Público como a la Defensa Pública, de una FELCC que pueda recibir de manera óptima, cómoda y apropiada a toda la gente litigante. Subteniente, hemos tocado el tema indirectamente, pero ahora le pido algún comentario. ¿De qué manera, por su experiencia, el alto consumo de alcohol en la ciudad del Alto contribuye a un clima de inseguridad y a la comisión de algunos delitos? Es un factor muy importante, ¿no? Porque las personas cuando están en estado de ebriedad ya no están en todos sus sentidos. La verdad... existen también varios lugares, expendios de bebidas, donde venden bebidas alcohólicas, como ser discotecas, todo eso. No está mal, ¿verdad?, que las personas vayan a compartir, a que se diviertan, pero ahí ya está el riesgo. Cuando uno no se controla, ya es donde pierde tal vez la noción de incluso dónde se encuentra. Es ahí donde los delincuentes ya proceden a robarles. Por eso se les recomendaría a las personas que tengan un poquito más de esa cultura alcohólica, que traten de pensar también que tienen una familia que los espera en casa, ¿verdad? Y que no hagan preocupar también de esa forma. Y si tienen les pasa un robo, un atraco en las calles, que vengan, se aproximen a la policía. Muchas personas, como le digo, por desconocimiento, por miedo, no asientan su denuncia. Y a nosotros no nos favorece nada. Si vienen y asientan su denuncia, por lo menos tendríamos algún dato. O si es que hayan visto tal vez la placa de algún vehículo, a la persona si la pueden reconocer, nos ayudaría de gran manera a capturar este tipo de delincuentes. Ya cerca al final, Teniente Coronel, hemos revisado, creo, las áreas más preocupantes del complejo panorama de la inseguridad en la ciudad del Alto, y parecería quedar una sensación casi de desaliento y de desesperanza. ¿Qué nos dice sobre este ambiente y esta percepción que parece sentirse en la ciudad del Alto? No, yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena en esto de la seguridad. Nos toca a nosotros como autoridades policiales, les toca al Ministerio Público, a los jueces, pero sobre todo le toca a la ciudadanía. Le toca a la ciudadanía saber de que ellos son tanto o más responsables de su seguridad que nosotros. Ellos son quienes podrían, por ejemplo, facilitar muchas de nuestras investigaciones que ahora están pendientes. Con el solo hecho de aproximarse, si ven un vehículo extraño, sacarle una fotografía a la placa, pasarnos ese dato. Nosotros todos los días presentamos casos de muertes fallecidas, indicamos que nuestro personal está realizando trabajo de campo en los lugares porque
buscando testigos, si alguien ha presenciado el hecho, estamos haciendo el ruteo y mapeo de vías y estamos haciendo el mapeo de las cámaras de vigilancia para ver si alguna cámara puede captar algo. Entonces todo esto tiene que afluir en que podemos de alguna manera mejorar nuestras condiciones de seguridad allá en la ciudad del Alto. Pero todo depende también de la participación que tenga la ciudadanía, de la cooperación, de que se cuiden un poquito más. Como mi compañero decía, no es cuestión de beber hasta perder los sentidos, es cuestión de saber hasta dónde beber, qué momentos recogerse, en qué recogerse y qué medidas va a afrontar desde el momento en que sale de un local hasta que llega a su casa. Para decirlo quizás en una frase, teniente coronel, todos somos copartícipes de lo que debería ser una responsabilidad compartida en la seguridad del Alto como de cualquier otra ciudad del país. Sí, nos falta cultura y educación también. Gracias, teniente coronel, por su franqueza, por la información que nos ha brindado, lo mismo al subteniente. Ya los estaremos convocando para conocer otras actividades y otras tareas en la ciudad del Alto. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Es un placer, a sus órdenes. Hasta luego, subteniente. Nos vamos con Paola Sánchez.